Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano Bussi, soy gerente de territorio para MSD Salud Animal. Primero, ante todo, quiero agradecerles a todos los que están conectados y a todos los que se están intentando conectar. Vamos a esperar un ratito, si quieren, para ir viendo, que la gente se vaya pudiendo conectar. Un poco MSD Salud Animal en Argentina, un poco de información. Nuestro lema es la ciencia de los animales más sanos, ser el aliado estratégico en salud, tecnología y prevención, al proveer productos, soluciones y servicios nuevos y útiles para mejorar la salud y el bienestar de los animales. La próxima, por favor. Bien. MSD, para contextualizarlo, en América Latina es la tercera operación más relevante en ventas. Como ustedes podrán apreciar, nuestras marcas líderes como Serexol, que dura más, Bovilis, que es nuestra línea de vacunas, Alocur, que es el único producto que tiene pruebas contra Cryptosporidium, y nuestra línea de soluciones tecnológicas como Allflex y Zenhub. Bueno, esta es una información sumamente interesante e importante para que todos lo sepan. MSD Salud Animal a nivel global invierte aproximadamente el 30% de sus ingresos en investigación y desarrollo. ¿Para qué lo hace? Para contribuir con la evolución del sector. ¿Y en qué son estas inversiones? En nuevos productos, nuevas drogas, nuevas soluciones. La planta de Allflex en Argentina cuenta con 20 colaboradores y somos líderes en soluciones tecnológicas. Un poco para contextualizar lo que es MSD a nivel mundial, acá lo que estamos viendo son las plantas productoras o fabricadoras de producto, donde están ubicadas, son todas plantas que están en el exterior, son todos productos importados, los que nosotros trabajamos o comercializamos en Argentina. En rojo están las plantas de productos biológicos, en azul los productos farmacéuticos y en más oscuro las soluciones tecnológicas. Como están viendo ustedes, obviamente son productos de altísima calidad porque se trabaja con estándares globales, justamente de calidad y de exigencias. Esto es para llevarlo a MSD Salud Animal a nivel local, en Argentina, en la parte de rumiantes solamente. Somos 12 personas que componemos el equipo. Yo estoy, como coordinador territorial, gerente territorial, y tenemos un equipo de 4 técnicos que están en toda la zona endémica de garrapata, en la zona norte del país. Como ahí pueden apreciar, en la parte de Chaco, Formosa y Santa Fe está Fernando Fader. Ahí tenemos el contacto de Fernando. En la parte de Corrientes está Mauricio Rabinovich. En la parte de Entre Ríos está Facundo Piccolini. Y en la parte del NOA está Roel Franco. Así que eso es para que tengan los contactos. Si no pueden o no llegan a copiar los teléfonos, igual lo pueden consultar a nuestros clientes zonales para cualquier tipo de consulta. Ellos están, para ir a campo y brindar todo el asesoramiento que ustedes necesiten. Y ya, dando comienzo a la capacitación que hoy nos reúne, que es las estrategias para un correcto control de garrapatas, lo que nosotros queremos mostrarles hoy es que es posible producir sin garrapatas. Pero acá voy a hacer una aclaración, no estamos hablando de erradicación, sino que estamos diciendo depende del objetivo que tenga cada productor, ya sea para erradicar o para controlar. Lo que estamos diciendo es que se puede producir sin las pérdidas que produce este ectoparásito. En la primera parte va a estar disertando Facundo Piccolini, que es un representante técnico para MSD, está liderando la parte técnica en Entre Ríos. La verdad que Facundo hace 9 años que trabaja con nosotros y la verdad que está llevando a cabo un trabajo muy, muy bueno en Entre Ríos. Por supuesto que también trabajó en Corrientes, en Formosa y en varias partes del norte. Y tiene una alta experiencia en el manejo de garrapatas
y en el problema de tristeza. En la segunda parte va a hablar Marcelo Lavalle, que es un consultor privado, en el cual tiene un equipo de trabajo y nos va a mostrar el modelo de trabajo que él realiza a campo. Así que, sin más, para mí es un gran orgullo poder presentarlo a Facundo para que nos muestre todos los trabajos que tiene y que hicimos en la zona de Garrapata. Así que, Facundo, sin más, te dejo el pase para vos. Dale. Gracias, Luciano. Buenas tardes. Bueno, yo le voy a mostrar los trabajos que venimos haciendo en la zona de Corrientes y Entre Ríos. Son todos trabajos en los cuales, como decía Luciano, de acuerdo al objetivo del establecimiento y de la zona, se trabaja como erradicación y limpieza de los campos o simplemente control de cargas. Bueno, ahí como para hacer una introducción, sabemos que la garrapata es el parásito, el ectoparásito que mayores pérdidas produce en la ganadería del norte, directamente y de forma indirecta a través de los parásitos, hemoparásitos que transmite. Sabemos que la garrapata en su ciclo, que dura entre 21 y 23 días, consume, ¿no es cierto?, aproximadamente 3 centímetros de sangre, que lo que sabemos que la sangre es proteína, es lo que más cuesta producir en el mundo, es proteína de valor, como es el tema de producción de carne, y en un año, en un ciclo, en un sistema productivo donde sea mal manejada la carga de garrapata, podemos llegar a tener pérdidas de hasta 40 kilos o litros de sangre en un año, haciendo un mal manejo del ciclo de la garrapata. Lo que vemos ahí abajo, esa pirámide, es cómo parasita la garrapata, en el cual el 5% del parásito está sobre el animal y el 95% está sobre el ambiente. Lo que vamos a mostrar y demostrar, porque tenemos trabajo hecho en varios establecimientos, es cómo además del afectar directamente a la producción, también afecta al manejo o al personal de campo, ¿no? Es lo que también buscamos, el bienestar animal, pero también buscamos un bienestar y un buen pasar del personal de campo. Bueno, acá lo que le vamos a presentar es el plan Yatebú. El plan Yatebú es un modelo de trabajo, un nuevo plan de trabajo que presentamos como compañía, en el cual es un plan contra la garrapata. La pirámide o la base para lograr esto es simplemente compromiso, dedicación y confianza, de todas las partes involucradas en el establecimiento, ya sea dueño, asesor, veterinario, capataz, encargado, peón. Todas las partes participan de este programa, se los capacita, hay un acompañamiento por parte del laboratorio. Trabajamos con diagnóstico, se toman garrapatas, se hace análisis, se parte de un diagnóstico de resistencia, ¿no es cierto?, donde se lo conoce como bioensayo en garrapaticidas. Eso trabajamos en la Facultad de Corrientes, es un servicio sin costo para el productor y es hoy uno de los métodos de diagnóstico bastante aproximado y con resultados de laboratorio bastante prácticos para hacerlo en el campo y aplicarlo, más allá de otras pruebas que también lo hacemos, ¿no? En lo que respecta a la prueba es el día cero, o sea, nosotros vamos, como decía Luciano, somos 4 técnicos en el norte, se arranca con la aplicación de Exol el día cero, en el caso de que el productor tenga garrapatas, el tamaño que es la teleogina, la que está a punto de caer, se hace un muestreo, se recolectan, que ahora más adelante les muestro cómo es la toma de muestra y dónde se los puede acondicionar. Y ese mismo día aplicamos Exol 5%. ¿Por qué? Porque sabemos que es la molécula que funciona en campos multiresistentes, funciona en todos los campos y hasta el resultado del laboratorio demora 40 días, 42 días, o sea, y el Exol tiene 45 días por residual, o sea que cuando tengamos el resultado del laboratorio todavía vamos a estar bajo efecto del Exol. Ya con el resultado, lo que hacemos es planificar. Básicamente, en este plan lo que hacemos es un año, de acuerdo a la zona y el objetivo del establecimiento es el primer año de control o erradicación y un segundo año, en el caso zona limpia, Entre Ríos, por ejemplo,
El primer año se controla y se limpia o se erradica, y el segundo año se mantiene el estatus de campo limpio con tratamiento. Por ejemplo, en vez de hacer 10 tratamientos como se hizo el primer año, lo que se hace el segundo año es mantener el campo limpio solamente con 3 o 4 tratamientos de forma estratégica. Ahí está lo que yo les comentaba. El trabajo de hacer el diagnóstico o bioensayo en garrapaticidas, que es un servicio nuestro, consta de algunos pasos básicos, ¿no es cierto? Primero, obviamente, es tomar la muestra de garrapata. Muchas veces el productor, cuando ve garrapata, lo que hace es directamente llevarlo a corral. Por ahí lo que recomendamos es que encierre una tarde anterior para que al día siguiente esa garrapata esté ingurgitada, que aumente de tamaño. Se recolectan, van a ver ahí en el paso 2 o en el 1, que son recipientes de plásticos. Ahí esa es la mejor forma de recolectar. Se hacen unos agujeritos en la tapa, un algodón húmedo, que el algodón no esté mojado porque chorrea mucha agua y eso después afecta a la garrapata. Siempre en conservadora como vacuna, siempre en conservadora y con previo contacto de los técnicos para que ese envío, ¿no es cierto?, llegue adecuadamente al laboratorio. Acuérdense que una cosa es enviar desde Corriente y otra cosa es enviar de afuera a Corriente. El tema de la logística no, hay que coordinarlo bien. Una vez que eso llega al laboratorio, bueno, se procesa, se clasifican las garrapatas. Son 10 garrapatas por molécula. El aproximado a juntar, el total para los campos que tienen baño es unas 120, 100, 120 teleoginas. Y para los que no tienen baño será unas 70, 80 teleoginas. Eso se procesa y en 14 días a nosotros nos mandan un resultado parcial, que es cuando la telogina termina el proceso de desove, y bueno, y ahí nosotros tenemos un panorama de cada placa, de qué puso huevo y qué no, a diferente molécula. Luego, el resultado final, que es el paso 4, el informe de bioensayo, es el resultado ya del laboratorio con los porcentajes de sensibilidad o de eficacia que le decimos nosotros, donde lo que vemos es cómo se comporta esa molécula para esa cepa de campo, ¿no es cierto? Esto es un resultado individual de cada campo. Y en base a ese resultado se planifica y se trabaja tomando las drogas de mayor porcentaje de eficacia, llegando lo más próximo a 100. Lo que es manejo, esto por ahí parece una parte sencilla, pero no todos lo realizan de forma adecuada. Y esto es clave para el buen manejo, los buenos resultados a campo, ya sea baño, inyectable, purón, biológico, lo que sea. Es algo que lo recalco y lo aplico mucho. Arrancando primeramente de la balanza. Nosotros lo que recomendamos es tomar del lote los animales más grandes de cada lote, si el lote es medio parejo, 5 o 10 animales, se pesa individual y se toman las pesadas de los animales más grandes, 600, 680, 500, lo que dé kilogramos, y sobre ese animal más grande se dosifica. Si el lote es desparejo, se hacen 2 lotes y se pesan los más grandes. Luego, lo que hacemos es calibrar, o que la jeringa, el aplicador, en el caso de los purones, si tienen que tirar 20 ml, tire los 20 ml o 25. Usamos una probeta, en el cual hacemos 2 o 3 de carga inicial. Arrancamos el trabajo, pasan 2 o 3 mangas, y en la tercera manga hacemos una descarga para que nos siga tirando esos 20 o la dosis que sea. La forma de aplicar, si bien es purón, pero hay un abanico de distintas aplicaciones de purón. Nosotros lo que recomendamos en la zona media del animal, la zona de montar, atrás de las paletas y adelante de los huesos de la cadera o de la parte de la riñonada, una descarga corta. En el caso del Exol y de la Botangol, que son productos nuestros, que son sistémicos, y por ahí lo que tenemos que asegurar es una descarga, y que esa descarga vaya al cuero del animal, no esa descarga por ahí tradicional, que por ahí no da un buen resultado porque mucha dosis queda sobre el pelo o se desperdicia en el recorrido. Y como ven en la foto de la vaca que está saltando, esto es un campo grande, de 8.000 y pico cabezas, esa manga entran 20 y pico animales, casi 15 o 20 animales, y si en cada manga hay un animal que salta y yo coloco la dosis hasta la base de la cola, es dosis que yo pierdo.
y en 5.000, 6.000 o lo que sea del establecimiento es 1 o 2 animales por manga que yo pierdo dosis. Eso es el cuidado. En el caso de si hay barro en los corrales, con la cola el animal también se llega a la parte del anca, y si yo tengo dosis ahí atrás, el barro me va sacando. Y los 2 redonditos rojos es identificación. Yo todos los trabajos que hago, en los campos que estamos trabajando, identifico, pinto todo con pintura asfáltica, no para que quede en el tiempo, simplemente para ver, en el caso de que haya algún animal que no se trató, sea identificado fácilmente. Bueno, lo que dice ahí es cierto, Luciano lo comentaba, producir sin garrapata es posible y en MSD lo demostramos. Ahora vamos a mostrar los trabajos que venimos haciendo en campos con problemas, con algunos casos de multiresistencia, campos reinfestados por varios años, en donde lo que vamos a mostrar es el trabajo solamente de un año, cómo se controla o se erradica la garrapata dependiendo de la zona. En este caso es un campo de Chavarría, Corrientes. Lo que se realizó acá es un trabajo, obviamente, con ese campo, en el año 2024 cuando lanzamos Exol. Es un campo donde el rodeo es de Hereford, está en zona sucia, zona complicada. Hay una cepa de garrapata ahí que la denominan como complicada. Y en este caso lo que medimos fue mermas tacto destete. Ese NPT 2023 es vacas que no presentaban ternero. En el año 2023 nosotros no lanzábamos todavía Exol 5%, por lo tanto lo que se comparó fue el año 2023 con su manejo tradicional, tanto de campo como de tratamientos garrapaticida, versus año 2024 donde empezamos a aplicar Exol 5%. Como vemos ahí, el rodeo es de 1.890 animales, tuvo una merma de vacas que no presentaban ternero, o sea, el destete, de 314 terneros, lo cual la merma de ese campo era de un 16,62%. El próximo año donde nosotros hicimos Exol, la medición cambió, la única variable fue hacer Exol 2 veces al año, lo cual ahora yo les muestro cómo se aplicó y en qué época. Fíjense, el N de animales tratados es prácticamente el mismo, un poco más, 1928 vacas. La merma fue de 153 vacas, lo cual nos llevó a tener una diferencia año contra año de un 16% contra 7, casi 8%, 7,94% de merma. ¿Eso qué significa? Que ese campo preñó 8,68 veces más. Tuvo un 8,68% más de preñez. ¿Qué es lo que nos decía el dueño? Que él solamente con estos porcentajes, él justifica usar Exol. Fíjense que es un campo con varios vientres, y un 8% en varios vientres es un número importante. Y el resto suma, decía él. Bueno, entonces le preguntamos qué era el resto. El resto es lo que ellos tenían en su histórico de destete. El histórico de destete de este campo andaba entre 150, 159, 160 kilos, un poco el promedio de toda la zona. En el año 2023, año 2024, con 2 aplicaciones de Exol, que de forma estratégica, ese campo logró destetar terneros de 185 kilos, teniendo una ganancia de 25 kilos por ternero, al precio de que está 4.000 y pico. Entonces, por ahí lo que preguntamos fue si ese histórico era un promedio histórico, era año contra año. Bueno, en este caso era un promedio histórico, lo cual favoreció el uso de Exol y, bueno, por supuesto que está dentro del plan sanitario de este establecimiento. Acá tenemos un resumen del campo. La ganancia de vacas que presentaron ternero, las que en el año que se usó Exol, fue de un 8,68%, lo cual no es poco para el promedio de la zona de merma, que anda entre un 14, un 15, un 16. Los terneros ganaron 25 kilos por ternero. Fíjense, en 1.800 y pico animales de ternero, por 25 kilos al precio de hoy es mucha plata. El precio del Exol en ese caso queda totalmente diluido, hablando de 2 tratamientos al año.
Lo que es manejo de personal, también, fíjense que favorece, no es lo mismo hacer 10 encierres o 8 encierres al año que 2 o 3. Las aplicaciones fueron en mayo cuando lanzamos Exol y el próxima aplicación fue planificado para septiembre, pero por la baja carga y salida del invierno terminamos aplicando en noviembre. Obviamente esto que nos llevó a menos encierre y manejo, a condición corporal, menos encierre, menos terneros guachos, mayor ganancia, vaca en buen estado. Eso nos ayudó a tener terneros destetados pesados. Y en qué nos colaboró también en los casos de tristeza, el Exol 5% en campos con garrapata y problema de tristeza, lo que hace es, al controlar al vector, al transmisor, evitamos o disminuimos los brotes de tristeza. Este es un ensayo en el cual se hizo en Formosa, en el centro de investigación, donde lo que evaluamos fue ganancia de peso. La ganancia de peso fue solamente en 40 días, fue un ensayo corto, de lote sin Exol, lote control sin Exol y un lote tratado con Exol, vaquillas de 400 kilos. Fíjense, una carga media de garrapata, ni siquiera una carga alta o exagerada, era una carga media baja de garrapata. Y en 40 días lo que pudimos evaluar fue la verdad que sorprendente. En solo 40 días el lote con Exol ganó 9 kilos. Ahí está el detalle. El lote sin Exol tuvo una pérdida en 40 días de 5 kg 200. El lote con Exol una ganancia de 3 kg 800. Si tomamos el ponderado de lo que perdieron y lo que ganaron, un animal tuvo una ganancia de 9 kilos en solo 40 días. Si tomamos esto en el largo plazo, podemos tener rendimiento mucho mayor, sobre todo en vaquilla. Esto es un trabajo en el cual hicimos en Copra, la verdad que un trabajo largo, casi un año, donde tuvimos 3 datos que nos pudieron compartir los chicos de Copra, los BT, en el cual lo que respecta a preñeces, años 20 años sin usar Exol versus lotes con Exol, en el año 2024 tuvimos una preñez del 71%. Y en el año 2025, ya en esos rodeos trabajando con Exol, pasamos a un 82% de preñez, lo cual nos lleva a un 11% más de ganancia en preñez, ¿no es cierto? No es menos. Obviamente, eso año a año, que es el seguimiento que estamos haciendo, debería ir subiendo si no tenemos ningún inconveniente. En lo que es retacto o preñez de vaquilla, en el diciembre del 2024, en los lotes que no recibieron Exol, tuvieron una merma de un 7%. En el caso de los lotes que recibieron Exol, la merma fue solamente de un 3,7%. En los otros lotes, arrancando el 2025, el promedio de mermas tacto preñez en los lotes sin Exol fue de un 6,7% y en los lotes con Exol fue de un 2,2%. Son mermas en las cuales el manejo fue el mismo, el manejo sanitario, solamente se varió el uso de Exol para comparar, obviamente, en este estudio, en este ensayo con los chicos de Copra, en qué nos favorecía el manejo y el control de parásitos, y los resultados están ahí, con el uso de Exol. En lo que es manejo, también quisimos evaluar, si bien en este campo se hizo un manejo de hemovacunación, se inmunizó toda la hacienda, pero a la vez también se controló la garrapata con Exol. Los resultados fueron año 2024 sin Exol, de un 7% de mermas, y en el año 2025 sumamos a la inmunización más el control de parásitos con Exol 5%, bajamos a un 4%, lo cual tuvimos una diferencia de un 3% de ganancia, ¿no es cierto? En menos, 3% menos de mermas. Bueno, acá lo que hablamos de números y producción, tenemos que hablar del ROI, que es el retorno de la inversión. Básicamente es cuánto gasto en un producto y cuánto gano. En el caso de Exol es cuánto yo pongo en una dosis o en un campo y cuánto me retribuye usar Exol. Tenemos estudios y varios estudios en los cuales el retorno es de un 5-1. Usar Exol es 5 veces menos costoso que hacer un manejo tradicional. ¿En qué incluye eso? Ganancia productiva, incluye lo que es manejo, encierres, terneros que quedan en el camino, mermas, costo de personal.
en estos establecimientos hemos tenido el cálculo en el primer establecimiento de casi, haciendo un cálculo en camionetas, aproximadamente de 5 a 7 camionetas por año. Bueno, para finalizar, en lo que es el plan Yatebú, como les contaba hoy, es un trabajo en el cual estamos implementando. Trabajamos con veterinarios, trabajamos con colegas, estamos trabajando en Entre Ríos, en la zona que me respecta a mí, y en el norte con mis otros compañeros, con el resto de los técnicos también, en el cual es un grupo donde incluimos a colegas que les interese y estén a fines de aprender y desarrollarse en el área de garrapatas. Muchísimas gracias, Facu. Excelente presentación. Ahora, si quieren, pueden compartir el QR para que puedan hacer preguntas. Las vamos a ir contestando al final. También pueden enviarnos las preguntas a los teléfonos particulares nuestros y yo las voy a estar leyendo porque los chicos me lo van a reenviar a mí. Ahí está, perfecto. Ahí está el código del QR y si no los WhatsApp nuestros, de cualquiera de los chicos, el mío no hay ningún problema, para ir dejándonos sus consultas. Bien, dicho esto, le presentamos a Marcelo Lavalle, que nos va a mostrar cómo él y su equipo trabajan en la problemática de la garrapata. Así que, Marcelo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero presentarme, para el que no me conoce, yo soy Marcelo Lavalle, soy médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, trabajo con un equipo hace un tiempo, soy asesor privado y me dedico específicamente a trabajar en campos con graves problemas de garrapata. ¿Por qué resalto lo del equipo? Porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que no nos alcanza estar solos en esto. Una de las bases de este trabajo es el diagnóstico. El diagnóstico se apoya en varios temas. En los laboratorios de diagnóstico y en el personal que lea a campo la situación de la garrapata. Como bien dijo Facundo hace un ratito, el 95% del problema está en el campo. Nosotros lo que utilizamos es la vaca para leer esa situación. Por eso trabajamos con un equipo de gente. Nosotros analizamos lo que está pasando, tomamos registro y llevamos documentado todo lo que pasa en el campo. Pero me gustaría empezar planteando con la primera diapositiva que le sigue. Cuando aparece o recién ingresamos con el problema en un establecimiento, que el productor se da cuenta o encuentra ese problema, se genera un malestar y una incertidumbre en el productor porque se tiene que poner a trabajar en un problema que por ahí no conocemos debidamente cómo actuar. No solamente no tenemos a veces una evaluación cierta de la situación, sino que hoy la garrapata nos muestra que tiene varios problemas, como son las dificultades que tenemos con la pérdida de sensibilidad creciente al uso de los garrapaticidas y aparte la parasitosis que vienen con la garrapata, como ser los problemas que tenemos con la tristeza, como bien lo dijo Facundo hace un ratito. Si vamos avanzando, bueno, yo les voy a plantear los problemas principales que nos genera dentro del establecimiento. Facundo le comentó algunos de los números recién, pero el problema acá es que si nosotros invertimos en genética o invertimos en pasturas, lo que sea, la garrapata es un parásito que está succionando sangre al vacuno y por lo tanto no le va a permitir al vacuno expresar todo el potencial productivo que tiene. Entonces, ahí tenemos una pérdida importante y a varios niveles, no solamente en kilos, sino que en kilos, en todo el proceso de la cadena productiva, lo va a afectar o va a retrasar. Pero las inversiones que nosotros hagamos en genética, en manejo, en nutrición, va a estar disminuida por esa parasitación que va a estar generando pérdidas en el animal. ¿Sí?
esta situación con la parasitación de garrapata lo que nos va a generar es un conflicto comercial, porque tengo que preparar la hacienda cuando quiera salir a vender. Yo necesito tener disponible, limpia, la hacienda cuando quiero comercializar mi producción. Y después nos genera todo un conflicto, depende a quién le vendo, cómo le vendo, la carga parasitaria. Y todos los trabajos que tengo que implementar en el momento de preparar la tropa. O sea, vamos a acelerar todos los procedimientos, el uso de químicos, el tiempo de nuestro personal, la instalación y todo para lograr ese resultado. O sea, nos va a dificultar bastante todo el trámite de poder sacar nuestra producción. Acá ya entramos en un tema que si lo hacemos por costumbres o porque vi cómo se hace y no armamos un programa teniendo en cuenta el tipo de productos que usamos, vamos a empezar con un tema que es muy complejo, que es la contaminación de la carne y la leche. No tenemos más de una vez en cuenta el poder residual y la restricción en carne que tiene cada uno de los productos. Por eso es importante generar un programa, como se dijo hace un ratito, sentarse con un asesor y analizar qué productos y cómo se utilizan. Pero estos son varios temas, no solamente la restricción en carne, sino los que nos van a definir con qué tipo de herramientas trabajamos en garrapata. También ya he comentado el bienestar animal. No se olviden que cuando tenemos que preparar una tropa o hacer algo, estamos trayendo a los corrales la hacienda y más de una vez, reiteradas oportunidades, el trabajo que se hace, la tranquilidad con la que se realiza, el tipo de campo que tenemos y el tipo de productos que nosotros tenemos para extraer. Nosotros tenemos que trabajar en pos de lograr una mejor situación del animal. No se olviden que todo ese estrés por el trabajo se traduce en kilos. Y nuestro objetivo es lograr kilos de carne, que es nuestro producto a vender. El incremento de las enfermedades complementarias, vamos a hablar de la tristeza como hablamos hace un ratito, como hablar hoy, aparentemente por ahora, tenemos un valor del cuero que es insignificante, entonces no hacemos caso, pero tenemos un deterioro del cuero. El problema que nos trae en los momentos de moscas con las bicheras, aparejado a todo esto, la carga parasitaria que podemos tener. Entonces, el daño económico que nos causa todo esto que viene atrás de la garrapata. Esto es cómo estamos acelerando la aparición de la resistencia o pérdida de sensibilidad con el abuso de los productos y no respetando los tiempos o la rotación de los mismos. Esto tenemos que tratar de tener en cuenta de cómo maximizar el tiempo disponible de cada uno de los productos. La mayoría de las veces los problemas de los productos no son de productos, sino cómo utilizamos o para qué usamos cada uno de los productos. Entonces tenemos que trabajar en base a esto. Consecuentemente, todo esto se ve afectado en el costo de producción, que es a lo que tenemos que apuntar. Entonces, cuando tenemos la siguiente, cuando tenemos todo esto, es lo que tenemos que empezar a armar con el productor. Porque el productor, ni bien nos presenta el problema, él hace un diagnóstico de su situación en el establecimiento, que nos va a presentar a nosotros. Yo voy a hablar en particular de cuando nos pide asistencia el productor, al laboratorio o a un asesor privado. Nosotros lo que tenemos que hacer atrás de eso es hacer un diagnóstico real de situación en el establecimiento para compararlo y demostrarle que el problema es un poco más serio de lo que él está viendo. En este diagnóstico de situación es donde nos basamos. Muchas veces con un buen lector de garrapata en la vaca, como son los paraprofesionales, y en la toma de muestra para hacer diagnóstico del laboratorio. ¿Entienden? No solo en la concentración del baño que tiene el que tiene baño, sino de pruebas de diagnóstico de sensibilidad, para con eso poder conformar un modelo de tratamiento. ¿Está? No solo que tenemos que demostrar que el modelo de tratamiento que vamos a hacer es acorde a la situación puntual de su establecimiento, sino que tiene un análisis económico que para él sea rentable. O sea, el resultado final de esto es, por cada peso que invertimos en sanidad, cuántos vamos a lograr en producción, o sea, su crecimiento en producción. ¿Está?
que trabajando en garrapata eso es seguro. Si hacemos las cosas bien, el resultado es producir. Es lograr los resultados que él busca. ¿Está? Ahora, antes de empezar a trabajar, una vez mostrado esto, necesitamos que el productor tome la decisión y el compromiso de hacer el trabajo. El tema es que para lograr esto tenemos que invertir mucho tiempo en capacitación, porque hay muchas cosas que son pequeños desvíos a lo que nos hemos ido acostumbrando con el tiempo y tenemos que corregir esas pequeñas cositas. Pero bueno, para que el procedimiento que nosotros le presentemos al productor funcione, tenemos que optimizar algunas cosas. Una de esas es el control de ingresos. Si nosotros nos ponemos a trabajar, a hacer inversiones en un programa de tratamiento y no controlamos los ingresos, estamos en problemas. Es más, le voy a comentar, nosotros corregimos un poquito este control de ingresos. Tratamos de no hacer el control con el animal ingresado, sino si sabemos qué vamos a comprar o qué vamos a trasladar para ingresar al establecimiento, los tratamientos los hacemos en origen, no en el campo, porque si no le tiramos el problema al capataz del campo y no siempre tiene las herramientas para resolverlo rápido. En este caso puntual, nosotros, desde este año, nos ayudó muchísimo la presencia del Exol. ¿Por qué? Porque nos da ese poder residual necesario para tratarlo con 10 o 15 días anteriores a que nos traigan la hacienda y tener el tiempo necesario para seguir con el producto en sangre. ¿Está? Entonces, a nosotros nos cambió mucho eso. Después vamos a armar estratégicamente el programa porque vamos a combinar los productos, pero no solamente en base al poder residual o el efecto de cada producto, sino qué hacienda va a ser la destinataria al tratamiento, cuál es el objetivo del productor, qué instalaciones tengo, qué capacidad tiene el personal para hacer el trabajo. Recién lo comentó bien Facundo, si yo aplico un purón y no está en la vaca, sino que está en las tablas enfrente cuando él lo aplica, la dosis no está en el animal. Entonces yo después no le puedo pedir resultado al producto si no veo que el tratamiento se haga correctamente. Por eso nosotros hemos incorporado el control, la revisación de la hacienda post-tratamiento. Nosotros tenemos que encontrar estadios de la garrapata que se condigan con el tratamiento por los días que tengo de poder residual y yo puedo o no encontrar estadios acordes al tratamiento. Entonces tengo que hacer las correcciones o ver cuál es el desvío. En realidad yo tengo un concepto que es, a mí no me interesa la garrapata, sino el por qué está la garrapata en la vaca que me muestre qué es lo que tengo que corregir. Si podemos pasar una más, por favor. En este sentido, tengo que tener claro, así como tengo que tener claro y controlado los ingresos, tengo que saber dónde está el problema, cuál es, identificar el foco dentro del establecimiento. Normalmente cuando te solicitan ayuda ya se desparramó el problema, pero sí tenemos que tratar de identificar el foco para poder darle mejor control a esto. Volvemos a una palabrita que es diagnóstico. Si no hacemos un diagnóstico de situación y sabemos perfectamente dónde está el problema, difícilmente hagamos un programa que pueda solucionar el problema. ¿Está? La próxima. Rotar métodos es lo que hablábamos recién. Podemos usar un producto un par de veces, pero si yo encuentro un producto que me anda bien, no puedo sentarme y usar ese producto uno tras del otro. Tengo que usar el producto, depende el momento del año, depende los estadios que yo encuentro, depende el fin de ese animal que yo voy a tratar, o sea, lo tengo que adaptar a lo que lo voy a usar, digamos, ¿está? Entonces, y rotar métodos. Siempre teniendo en cuenta que una de las herramientas que tenemos que cuidar es el baño, porque es una de las que más usamos a veces para preparar una tropa. Pero tenemos que ir rotando los productos. La siguiente. El manejo de recoluta es un tema que no nos podemos olvidar, o sea, garrapata, para controlar garrapata tenemos que traer el 100% de la hacienda a los corrales. Y si encima tenemos hacienda de terceros, con más razón tenemos que resolver el problema para que esto no suceda.
¿Está? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo permanentemente. Si no controlamos estos 5 puntos, difícilmente logremos un resultado positivo. ¿Está? Y acá quiero detenerme un ratito y tomarme mi tiempo porque tenemos que comprender a qué apuntan los tratamientos. Una de las herramientas más usadas es el baño. Bárbaro. ¿Cómo se usa el baño para cada cosa? Vamos a volver a ese croquis que mostró Facundo de que en la vaca está el 5% y en el campo está el 95%. La herramienta baño, si yo la uso para limpiar una vaca, la tengo que usar con un intervalo de 9 días 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un baño único, mato 5 de los 7 estadios de la garrapata. Como necesito controlar los otros 2, esos 2 los tengo disponibles a los 9 días exactos. Cuando yo trabajo en la garrapata que está en el campo, lo que uso es la vaca para ir al campo, levantar esa garrapata y traérmela al baño. Y ahí mato lo que tengo sobre la vaca en general. ¿Está? Pero el poder residual que yo tengo es muy bajo en el baño. Es más, hoy yo les diría que el baño nos está causando un problemita con el tiempo de contacto. Más de una vez necesitamos tener el animal mayor tiempo en el baño o en contacto con el baño para que realmente sea efectivo. Los inyectables, bueno, hemos perdido muchísimo. Si analizamos estadísticas de resistencia o de pérdida de sensibilidad, vamos a ver que los inyectables nos están quedando cada vez menos y con menos efectividad. Pero para diferenciar inyectables, yo uso en general, o usábamos, inyectables al 1% de acción rápida, de corto poder residual, para limpiar la vaca. Normalmente no tengo un poder residual mayor a 9 días. Y cuando yo tengo que trabajar en el campo, me conviene que la hacienda esté en el campo con un producto de largo poder residual y que esté levantando y matando todos esos días del poder residual. Si hablamos de un producto que tiene 23, 25, 28 días, son todos esos días los que está levantando y matando. O sea, estamos progresivamente bajando la carga del campo. Y acá es donde tenemos que apuntar si queremos hacer un control. Si vamos a controlar solamente la vaca, vamos a estar complicados. El purón. El purón es un producto sistémico, se absorbe lentamente y tenemos que tener cuidado si usamos productos purón porque en general no respetamos los tiempos necesarios desde la aplicación a la revisación. Cuando lo hacemos en el campo, sí, porque le damos el tiempo necesario, dejamos la hacienda en el campo con un purón que tiene en general larga acción y hace su trabajo. Cuando despachamos una tropa o le queremos limpiar una vaca, normalmente no le damos el tiempo necesario a ese, le exigimos un producto que en menos de 48 horas voltee todo y los productos no son mágicos, lamentablemente. Entonces tenemos que comprender exactamente qué productos vamos a usar para eso. Pero si lo usamos para limpiar una vaca en menos de 48 o 72 horas, es de un riesgo importante. ¿Está? Si no, tenemos que hacer un programa de cómo prepararlo para eso. Y acá es donde hablamos del programa. En general, el programa se usa para el trabajo de campo, para limpieza del campo, donde se combinan productos, se fijan fechas. En el caso del animal, no. Generalmente improvisamos con lo que tenemos a mano, queremos despachar una tropa y en general no respetamos los tiempos. Y ahí cometemos un error. Por eso le decía, muchas veces cambia mucho el programa solamente entendiendo para qué está cada una de las herramientas y usándolos correctamente, sin hacer tantos cambios, sabiendo para qué usamos cada una de las herramientas. Bueno, lo que les decía, el tiempo. Cuando armamos un programa de campo, en general respetamos ese poder residual y los tiempos fijados en el programa. Y cuando preparamos un animal o queremos limpiar un animal, no siempre respetamos los tiempos de los tratamientos. Estamos apurados, estamos acelerados, quiero ver la vaca limpia y los productos no son milagrosos. Y ahí cometemos el error y nos encontramos con revisaciones sucias cuando pretendíamos limpiar. Por supuesto que todo este apuro y uso de productos en forma improvisada generan un mayor costo que si tenemos un programa de preparación y hacemos con anticipación las cosas en un programa de campo, sí podemos tener la hacienda en condiciones para el momento de revisar. Entonces apunta a eso.
Yo quería separar acá que si nos apuramos cometemos un error. Y no es que el producto no trabajó, no le dimos el tiempo necesario para hacer lo que tiene como función el producto. Bueno, la situación es preocupante cuando tratamos solo la vaca y no trabajamos con el campo. Y cuando trabajamos en el campo o con un programa de campo, tenemos una situación mucho más regular y normalmente atiende a los objetivos a los que apuntamos, a lo que acordamos con el productor como resultado. No se olviden de esto, que con tiempo se controla. Necesitamos tiempo y uso de producto para controlarlo. ¿Está? Por eso les pongo que la situación cuando es apurada y quiero tratar solamente en animales es preocupante, porque no se olviden que estamos parados sobre un campo sucio. Y a mí me gustaría resaltar de todo esto, es mucho más amplio para hablar este tema de la garrapata, pero hoy tenemos en nuestra zona un problema grave, muy grave, pero que sepan que es controlable y no tenemos que hacer grandes cambios. Tenemos que entender para qué tenemos herramientas como las que tenemos, que nos solucionan si entendemos cuál es el problema. Hacer diagnóstico de sensibilidad, diagnóstico de situación del campo y comprender perfectamente cuál es el problema del productor y darle las herramientas para solucionarlo. Bueno, lo que le acabo de decir, tenemos que hacer diagnóstico, tenemos que tener un método y un compromiso de trabajo y se reduce drásticamente la carga de garrapata. Ahora, se los dije varias veces en la charla, si no tenemos una lectura adecuada de la carga parasitaria en la vaca que nos muestre la situación del campo, estamos complicados porque no estamos controlando los desvíos que cometemos normalmente en el campo. Bueno, el resultado es kilos, sanidad y rentabilidad. Como les dije, el número es bastante claro. Más de una vez, si tenemos que poner un peso más en sanidad, logramos más de 5 en producción. Tenemos que hacer esto. No solamente lograr en producción, sino vender una carne con valor agregado sanitario. Que la carne que estamos entregándole, y no estoy hablando de los que le vendemos afuera, sino a nuestros propios hijos, es venderle carne con valor agregado sanitario. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, pongámonos de acuerdo. Y bueno, estoy disponible a las preguntas, a lo que quieran hacer, fijándose ahí en el QR que sale. Estamos disponibles, ahí están mis datos, y estamos disponibles para la consulta que sea necesaria. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcelo. La verdad que muy buena presentación. Creo que fue muy clara y tocaste todos los puntos que interesan. Ahora, si quieren, yo voy a ir leyendo algunas consultas que nos llegaron a través del QR. Si se puede... Ahí está, bárbaro. Muchísimas gracias. Si quieren ir dejando preguntas mientras yo voy leyendo las que ya llegaron. Pido disculpas con anticipación porque no vamos a poder leer todas, pero no importa, no se preocupen, nos están llegando sus teléfonos, así que se los vamos respondiendo por privado o se va a contactar uno de los chicos de los técnicos. ¿Está? Tenemos 10 minutitos para preguntas, así que arranco. Acá no me dice para quién, pero me dice cuándo tengo que tratar y cada cuánto. No sé si la podés responder vos, Marcelo. Mirá, la respuesta es complicada y va a Es muy depender general. de muchas cosas. Sí. Si no sé cuál es el tipo de hacienda, categoría destino, cuál es el momento del año y con qué productos voy a tratar, y yo no tengo ningún diagnóstico de la situación del campo, lo que yo te diga va a ser mentirte. Y después la culpa va a ser del producto o mía. Y no te voy a mentir. O sea, necesitas más herramientas para saber a qué voy a atacar. Con esa pregunta así no puedo. Sí, es muy general. Puedo contestar los tiempos, los intervalos, porque va a depender de la herramienta que ocupes. Perfecto. Esta para Facu porque pregunta, ¿qué riesgo podemos tener si utilizamos Exol 2 o más veces seguidas? No, riesgo ninguno. Lo que se recomienda o recomendamos como laboratorio es en el año no más de 3 veces seguida y no más de 5 en el año total.
así que 2 a 3 veces seguida no afectaría. De hecho, nosotros hemos trabajado en varios campos donde los bioensayos nos dio que eran multiresistentes y no había opción a nada. No podíamos usar los baños, la ivermectina no llegaban al 50%, el fipronil no estaban detonados. Y en esos campos no tuvimos otra opción que hacer Exol 3 veces, con distintos de intervalos, ¿no? Controlando carga en zona limpia, fue 45 días, más 10, 12 días. Y bueno, en zona sucia fue manejo de carga. Bien, pero bien. Sí se puede. Para Marcelo, ¿cuándo es recomendable empezar un tratamiento? ¿Después de la primera lluvia o esperar a ver carga en los animales? Si espero ver carga, llegué tarde. Bien. Porque cuando la veo es porque resembré el campo. Lo de la lluvia sí te puedo entender, pero si yo tengo garrapata, yo necesito tener una lectura del campo. La lluvia, lo sumo, depende del momento del año, me va a dar el porcentaje de humedad que necesita en el ambiente la garrapata para prosperar los huevos, eclosionar. Pero lo importante es tener una lectura del campo y ya te digo, jamás empezar a tratar cuando veo, porque llegue tarde. Cuando llego tarde significa que todo lo que haya hecho un año para atrás lo perdí y que me asegura que yo un año más voy a estar tratando. O sea, y lamentablemente es una creencia bastante habitual en el campo cuando veo trato. Llegué tarde a todo. Tiene un costo extra muy grande. Bien, acá tengo una pregunta, Marcelo, que es muy similar, porque dice, ¿se trata todo el rodeo o solo los rodeos que vemos carga? Trato todo el rodeo hasta que yo estabilizo la situación en el campo. Mi paciente, por decirte así, no es la vaca que tiene garrapata, es el campo. Claro. Ahora, si vos me decís, yo tengo total control del establecimiento, lo tengo zonificado, no tengo movimiento, lo puedo revisar y evaluar. Tengo que zonificarlo, pero eso se hace después que yo haga un diagnóstico de situación del establecimiento. Si yo tengo garrapata en el campo, no solo que tengo que tratar todos mis rodeos, sino que tengo que evaluar los equinos, los lanares, cuál es el nivel de carga que yo tengo en el campo. Y todo aquel que me puede... Cuando yo tengo los equinos y tengo los lanares, porque la carga que yo tengo en el campo es tremenda. Claro. ¿Ya? Entonces, tengo que tratar todo el rodeo. No puedo hacer eso. Perfecto. Acá es para Facu, no dice para quién es, pero me parece que va dirigida a Exol, vacas con cría. ¿A partir de cuántos kilos se trata el ternero o se tratan los dos? Entiendo yo que está preguntando de los terneros, sobre todo, cuando la vaca con cría, ¿a partir de cuántos kilos se tratan a los dos o a uno solo? Está bien. No, el Exol no tiene contraindicación en vaca preñada, en vaca en lactancia, que para el ternero, ¿no? Lo que es consumo, sí. Y al ternero no hay problema en días de nacido, se lo puede aplicar, más algunos campos lo aplican, para el control de bichera de ombligo. Con 3, 4 días de nacido, ni bien lo encuentran, se lo trata y no hay problemas, no hay contraindicaciones. Es muy seguro para esa categoría. Bien. Bueno, acá hay una pregunta de cómo contactarme con algún asesor, que después van a estar los teléfonos. El de Marcelo también ya lo pudimos mostrar también. Para Marcelo, soy un productor de Entre Ríos, no tengo baño y no puedo hacer bionsayo. No explica por qué. ¿Qué puede usar que ande sí o sí? Yo entiendo que es más, ¿qué harías vos, capaz, Marcelo? ¿Qué puede usar que ande sí o sí? Y no trato de esquivar el bulto en el tratamiento. Hay muchos campos que no tienen baño y hacen tratamiento de garrapata. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la situación? Me gustaría entender el por qué no puede hacer un bioensayo, porque el solo hecho de hacerle el bioensayo es una cosa muy simple, que si él necesita, va alguien, toma la muestra, la manda a un laboratorio, se puede resolver. Si es un productor chico, se puede ver cómo se hace. Pero es prioritario en el sentido de que
yo le puedo dar un producto para poner y que no le va a funcionar. La garrapata, yo quiero que entiendan algo, la garrapata se controla. Más de una vez tenemos que corregir el uso del producto para usarlo bien y lograr resultados. A esa persona en particular yo le diría, hay productos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo te digo acá, usa A, no solamente el que no tiene baño, me va a decir, con esto soluciono. Y voy a dar una solución en general que no funciona así, ¿entendés? Hay productos, yo le pediría que consulte o con Facundo, que está ahí en Entre Ríos, me puede llamar, no tengo ningún problema, pero necesitamos más información del productor. Sí. Si yo te digo algo, va a estar mal, porque voy a estar mal informando a todo el resto que va a pensar que lo único que hay es eso. De la receta. Y no es así, ¿entendés? Se entendió. La forma de decirlo, pero es mayor el daño que hago si hago las cosas mal al beneficio que puedo tener. Y si él tiene beneficios, lo puede tener, pero tratémoslos específicamente ante una situación como la de... Perfecto. Acá otra pregunta. Estoy en zona sucia. ¿Qué hago si me llega un lote de vacas sucias al campo? No sé quién la quiere responder. No está especificado para quién. Si vos me permitís, sí. Cosita y te dejo, Facu. Este era el punto importante que yo les comentaba, que ojalá yo supiera antes del origen. A mí no me preocupa la garrapata. Tengo herramientas para controlarla. Me preocupa lo que me va a desparramar en el campo si yo la dejo. Claro. ¿Está? Tengo problemas de sensibilidad que desconozco que me va a sembrar en el campo. ¿Está? Y después, si viene o tiene babesia o tiene un problema así, va a ser un problema grave. Pero también desconozco la situación del campo que recibe la tropa. Yo lo primero que hago es cerrar el lugar donde voy a dejar la tropa. Lo primero que hago. Y es tratarla. Lo más rápido que tengo es el baño. Yo lo que haría es un tratamiento especial de baño a esa hacienda. Pero, como les dije hoy, el tema de garrapata es muy complejo. Primero tendría que tener el baño en condiciones. La mayoría de las veces el baño no está en condiciones de ser usado y está el producto adentro. Bueno, hay que ver qué producto y cómo tenerlo disponible para esa hacienda tratada. Pero jamás lo dejo entrar al campo en general. Trato de limitarlo a una zona de ingreso. Es lo primero que haría. Bien. Facu, ¿quieres? Nosotros como laboratorio lo que recomendamos y hacemos en muchos casos, que lo tenemos probado, y usamos el término de resguardo epidemiológico, es en el caso de que llegue la tropa, es la aplicación de Exol, esa hacienda queda encerrada a corral, no se la larga a campo, queda a corral por 24 horas, cosa de que en el caso haya alguna telogina o algo que esté a punto de caer, caiga en el corral, que sabemos que eso no es viable. Y en 24 horas el Exol ya está actuando, se absorbe rápidamente, en 6 horas el Exol ya se absorbe y afecta lo que es el resto de la carga de garrapata que esté sobre el animal. Y una vez que pasan a 24 horas podemos largar al campo sin problema. Bien. Acá tengo dos preguntas, pero son muy generales. ¿Cómo recomiendan arrancar el año que viene, entiendo que es manejando las garrapatas? Es una pregunta media general, capaz que si quieren responder eso. Y el otro es, mi consulta es, ¿qué purón me recomiendan usar de larga acción, teniendo el día de hoy una carga baja en rodeos de vacas en servicio? Y considerando también la presencia de tábanos y moscas. ¿Quiere responderla, no sé, Marcelo? Si me permitís. Sí. Cuando habla de cómo arranco el año que viene. Yo entiendo que como el año, entiendo yo que manejando la garrapata. Yo no esperaría, yo empiezo a tratar ya. Y más que la garrapata se vino corriendo en sus tiempos y todavía no se expresó a full. No le dieron las condiciones. Yo empezaría ya a tratar. Perfecto. Me planteó una situación puntual y un pedido puntual. Tengo una vaca de cría
y tengo que tratarla ya, cuál es el purón. Bueno, yo haría en este momento, si tengo que actuar así urgente antes de ponerme a ver qué es lo que pasa, usaría el Exol sin pensarlo en la vaca de cría. Ahora, no esperaría. Yo no puedo permitirle a la garrapata que en esta primavera me desove, porque va a ser un dolor de cabeza todo el año que viene. Entonces, armaría un programa para hacer ahora los tratamientos y que jamás se olviden el poder residual del purón ese. ¿En qué situación voy a estar a la cantidad de días que tiene poder residual el producto que pongo? ¿Está? Eso por un lado. Y otra es, me da tiempo, tratando de no dejar de sobar, para armar un programa y cómo entrar a la primavera. Que no se olviden que yo a partir del 15, 20 de febrero tengo que tener un programa estricto para no permitir que esa carga avance. ¿Por qué? Porque me puede pegar un golpe si yo dejo de sobar ahora y esa gran concentración de larvas disponibles, todas juntas, y si encima llego a tener babesia o tengo un problema, me va a dar un susto. Y es lo que tengo que controlar, no dejar que aumente la proporción de larvas disponibles para subir. Yo no esperaría nada. Consulto, hago el tratamiento y veo. Mi objetivo es que mis vacas de cría me den terneros pesados. Tengo que hacer este trabajo lo antes posible y seguir. ¿Está? Perfecto. Sí, en ese caso lo que se puede aprovechar si ya la hacienda está con carga es tomar muestra y mandar al laboratorio, coordinar con alguno de los técnicos o directamente a la facultad. Y bueno, en ese caso se puede aplicar Exol porque sabemos que nos va a cubrir por 45 días hasta que el día 40 nos mande el bioensayo. Y bueno, y en base a eso, como decía Marcelo, se arma un plan de trabajo dependiendo de lo que haya las drogas de mayor performance, ¿no? Y en lo que es tábano y otros vectores, el Exol, al ser un insecticida y acaricida, mata todo lo que va y chupe sangre, así que por cierto tiempo va a controlar para lo que es vectores, mosca, los tábanos, mosca, los cuernos y demás, máximo un mes. Hay campos que duró mucho más, 60 días, pero en promedio tiene una duración de 20, 21 días, 14, 20 días. En el caso de lo que es ura, llega hasta 50, 60 días de control. El ciclo de la ura es un poco más largo. Lo que es bichera, es preventivo y curativo. Actúa rápidamente, en 48 horas tenemos ensayo y trabajo hecho. En 48 horas ya el gusano no está en la herida. En el caso de ombligo, por ejemplo. A los 7 días ya uno ve una evolución favorable de esa lesión y bueno, a los 14, 20 días la herida está recuperada. O sea que puede ser tanto preventivo o curativo que no hay problema. Si me permitís, Luciano. Sí, por favor. Yo di por entendido que las pruebas de sensibilidad, como expliqué, hay que hacerlas. No solamente la sensibilidad, sino que hay que hacer análisis del baño. Claro. ¿Por qué pongo Exol sin pensarlo? Por el momento del año en el que estoy. Por la situación de humedad y temperatura que estamos teniendo. Yo no tengo mucho tiempo para pensar. Necesito resolver lo más rápido posible. Yo lo que intento es darle la solución al productor, pero no que arme cualquier cosa. Necesita tener todo eso, pero ese tiempo no lo tengo. Si yo no pongo hoy, dentro de 15 o 20 días por ahí, llego tarde y me dice, ya tengo teleogina. Bueno, lo que yo intentaba hacer, ya no lo tengo. ¿Está? Claro. Porque conozco el purón, los resultados y lo que me da. Estamos entrando en un mes de noviembre, donde se va a complicar la situación. Y yo necesito tener aplicado ese purón. Entonces, hoy, en esta situación, en esa pregunta puntual, no dudo hasta que hago el trabajo. Pero trato de no llegar tarde al problema. Y el problema lo va a tener. ¿Está? Excelente. Bueno, con esto, lamentablemente, ahí quedaron preguntas sin responder. Les pido disculpas, pero no se preocupen. Se las vamos a pasar a nuestros técnicos y se las van a ir respondiendo. Mañana los van a llamar. No se hagan drama a todos los que no pudimos leer la pregunta. Primero agradecerle a todos los que están conectados. La verdad que para nosotros es sumamente importante que puedan escuchar esta charla. Agradecerle a Marcelo por su tiempo y por lo que expresó, y a Facundo, que es parte del equipo nuestro de MCD. Así que muchísimas gracias a todos y nos veremos en otra presentación. Chao.